Formado, vamos a conversar con el doctor César Bazán Naveda, que hace poco nada más ha venido de viaje de Marruecos del Congreso Internacional de Notariado, y para conversar un poco sobre este tema tan importante que ha sucedido a justo días antes de que usted se vaya de viaje, doctor, el tema de la resolución de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el decreto legislativo 1049. Muy buenas tardes, doctor, y muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, y aquí estamos. Doctor, en primer lugar, hace poco, como comentamos, hace menos de un mes, en septiembre ya se había, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el legislativo 1049. ¿Qué significa esta sentencia del Tribunal Constitucional para el notariado, para la función notarial? Bueno, en primer lugar, casi como un regalo por el Día del Notario, el Tribunal Constitucional nos notificó la sentencia por la cual se declaraba fundada la demanda de la acción de inconstitucionalidad que interpusimos la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, el Colegio de Notarios de Lima, y el Colegio de Notarios de Puno y el Colegio de Notarios de San Martín, porque el decreto legislativo 1049 se había excedido en la materia a legislar. Pero claro, el Tribunal Constitucional no ha declarado fundada la demanda en la parte de la forma, y en realidad eso es algo que nosotros esperábamos que sí fuera. No porque no tengamos la razón, que sí la tenemos, claro, sino porque políticamente significaba un frente muy amplio, nos llevaba a nosotros a enfrentarnos en el Congreso de la República y gestionar una nueva ley de notariado, en momentos en los cuales el Congreso ya está de salida. claro. Los políticos están pensando en sus campañas electorales y por lo tanto el riesgo de que se pueda dictar una nueva ley que no fuera mejor que la anterior sino peor era muy alto y no debíamos correr ese riesgo. No era un momento correcto de repente, y también un tema de jurisprudencia, porque también se había hablado mucho de otros decretos legislativos. Entonces el Tribunal Constitucional, sabiamente, como usted dice, por el tema de la forma, no la declaró fundada, ¿no? Claro, detrás de la demanda del Colegio de Notarios, que me parece que era clarísima la inconstitucionalidad por la forma, estaban 40 demandas más de otras instituciones que también pedían que se declare la inconstitucionalidad por la misma razón. Y si nos daban la razón a nosotros, obviamente las otras 40 también pasaban en la misma forma. El tribunal ha preferido no declararlo así, y creo que sí, efectivamente ha actuado sabiamente, porque nos ha resuelto la parte fundamental. Ya no tenemos que ir al Congreso de la República para discutir los 75, 80 o 60 años. Ya el Tribunal Constitucional ha establecido con toda claridad que el término de la edad no es una causal como para poder cesar al problema de capacidad. Mientras el notario, el profesional, esté en capacidad para poder actuar, entonces va a seguir ejerciendo su función. Nosotros habíamos alegado dos conceptos. Un concepto primero de discriminación, porque por el solo hecho de cumplir 75 años de edad, el notario festejaba su cumpleaños y se soplaban las velas e inmediatamente se le cesaba como notario. Ya no tenía trabajo. No tenía trabajo, pero injustificadamente, porque ¿quién nos decía que una persona de 75 años estuviera ya limitada o en capitis diminutio para poder ejercer una función profesional? Nada. Entonces no había ninguna razón para que por el solo hecho de cumplir 75 años quede cesado. El otro argumento era el argumento de que no tenemos nosotros ni beneficios sociales ni ningún tipo de seguridad social. Sobre ese argumento el tribunal no se ha pronunciado extensamente, sino más bien solo sobre el primer argumento que nosotros pusimos, que es el principio de la igualdad. El Tribunal Constitucional nos ha dado una responsabilidad grande. ¿Cuál es? Que nosotros mismos nos controlemos, que los notarios establezcamos nuestras medidas de control en materia de edad y en materia de capacidad. Entonces lo que estamos haciendo es convocar a un Congreso Nacional Extraordinario, que ya lo hemos convocado, que se realizará ahora en el mes de noviembre, y ahí estableceremos las pautas por las cuales se va a fiscalizar que los notarios que ejerzan siempre estén en capacidad. No es admisible que un notario que no esté en capacidad esté todavía en funciones. Y entonces tenemos que establecer los medios de control suficientes como para que esto no pueda suceder. Sí, es que
no se había tomado en cuenta al momento de dictarse la ley, y no entendemos por qué razón, que la función del notario es muy delicada, que no se puede proceder alegremente a suspender a los notarios, no por pruebas que ya existan, sino por simples sospechas. Entonces, el Consejo de Notariado tenía la facultad, hasta antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, de suspender a cualquier notario simplemente porque le parecía que podría de alguna forma estar implicado en algún acto sancionable. Pero de repente nada concreto, ¿no? Una suposición, sí. De repente por ordería. Ahí eran dos elementos gravísimos. Uno, ninguna prueba, solamente una sospecha. Y en segundo lugar, que se dejaba la puerta abierta porque no se establecía con toda claridad, con objetividad, cuáles eran las conductas por las cuales podía establecerse la suspensión. Para repente una lista, ¿no? Por este tema, por realizar estos temas, ¿no? Claro. O sea, solamente se abría la posibilidad. Así es, de manera objetiva tenía que hacerse. Nosotros estamos de acuerdo en que se suspenda si es que se puede establecer o se puede acreditar que un notario, debiendo ser peruano de nacimiento, no lo es. O si pierde la nacionalidad por alguna razón, ese no debe continuar. No lo vamos a defender. Es más, nosotros mismos vamos a ser los primeros en decir no debe quedarse si se prueba que no es abogado. Es decir, temas que son absolutamente objetivos. ¿Cuál era nuestro problema? La remisión al artículo 10 de la ley del notariado, cuando se refería a conducta moral intachable. Claro, en la demanda se establecía con toda claridad de que no puede haber impuestos que no sean creados por la ley, pero en materia tributaria, ¿no? Y en este caso a nosotros se nos establecía un porcentaje de la venta de papel y un porcentaje de los ingresos. Esos ingresos constituyen ingresos del colegio de notarios y por lo tanto, bajo el principio de autonomía de cada colegio, no podía quitarse una parte de esos ingresos para destinárselos al Consejo del Notariado. A una entidad que ya tiene sus funciones, una entidad grande. Totalmente. Nosotros no nos oponemos a poder solventar los gastos para el control administrativo de los notarios. Si hubiera una superintendencia de los notarios, no habría absolutamente ningún problema en que nosotros podríamos ayudar a solventar los gastos que allí se puedan hacer, pero por nuestra propia voluntad, no impuesto por la ley. Bueno, lo que pasa es que los notarios siempre hemos ayudado y estamos dispuestos a colaborar permanentemente. Esta no fue una ley nueva, esta está desde el año 1992 y los notarios siempre hemos aportado. Nunca hemos discutido este tema. Pero el aporte no siempre estuvo, solo que ahora están agregando otro tema. No, lo que pasa es que siempre fue inconstitucional. Mira. Siempre fue inconstitucional. Y entonces cuando interponemos la demanda, ponemos todos nuestros puntos. Y obviamente este que era clarísimamente inconstitucional tenía que declararse fundado. Pero no se entienda mal, no es que nosotros no queremos colaborar ni queremos retirar el apoyo cuando se trata de un control administrativo a los notarios. Nosotros mismos queremos controlarnos y controlarnos bien. Pero cuando se interpone la demanda, queremos por todo. La remuneración del notario. ¿Cómo manejaron este tema? Bajo ese mismo argumento. No puede la ley establecer cuál es el límite de la libertad de contratación. Entonces no nos puede decir a los notarios que si queremos incluirnos dentro de la planilla debemos estar sometidos o sujetos a un límite máximo de remuneración. Obviamente eso está abiertamente en contra de la Constitución, de la libertad de contratación y por lo tanto ha sido declarado fundado. El único problema es que el Tribunal Constitucional no se llegó a pronunciar respecto al reconocimiento que tiene que hacer la SUNAT de los gastos que nosotros deducimos por los conceptos de la remuneración que nos ponemos dentro de la planilla. Y por lo tanto tendrá que ser sujeto a aclaración, o ya veremos nosotros cómo finalmente llegamos a buen puerto, porque ahora nos incluyen en la planilla, pero no nos consideran como gasto. ¿Cómo se va a manejar? ¿Se va a hacer una solicitud al Tribunal Constitucional o eso se maneja ya internamente? Ya hemos presentado una solicitud al Tribunal Constitucional. Sin embargo, no esperamos en realidad que el Tribunal Constitucional vaya a pronunciarse sobre esto. Ya nos ha mostrado algunas debilidades en su enfrentamiento o corrección de los actos de gobierno. Así que no esperamos
tener un resultado positivo. Pero lo que sí queremos es dejar constancia de que los notarios hasta el último momento reclamamos sobre estos términos. Es más, ya después de esto haremos interpretaciones constitucionales para extender hasta donde corresponda el alcance de esta sentencia. ¿Qué es lo que viene a futuro para el notariado? ¿Qué es lo que usted puede plantear a raíz de, digamos, saneado entre comillas, ¿no? El decreto legislativo para futuro del notario? Bueno, en primer lugar, que los notarios tenemos que autocontrolarnos, porque la sentencia del Tribunal Constitucional nos define a nosotros como un colegio autónomo. Y en segundo lugar, que debemos estudiar qué es lo que esta autonomía realmente significa, porque dice que el Consejo del Notariado no podrá establecer directivas de cumplimiento obligatorio por parte de los notarios, lo que quiere decir que los notarios vamos a autorregularnos. En eso significa entonces que nosotros debemos tener y actuar con la mayoría y la serenidad necesaria para poder generar, responder a esa expectativa que el Tribunal Constitucional ha puesto sobre nuestros hombros. Y sobre todo, pues esto va a ser en bien de la ciudadanía, de la seguridad jurídica, ¿no? Que todo país en vías de desarrollo. En bien del Estado, en bien de todos los ciudadanos, en bien de todos los miembros del Perú y bajo la responsabilidad y guía que nos corresponde a nosotros mismos los notarios. Entonces tendremos que reunirnos nosotros, establecer y coordinar nuestros puntos de vista, de repente caminar hacia un colegio notarial único para que no existan criterios disímiles, aprobar nuestros propios estatutos y inclusive hay que leer bien la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del Colegio de Periodistas, porque ahí estaría estableciéndose una autonomía superior a aquella que nosotros hemos entendido hasta el día de hoy. Y entonces eso vendría a significar que nosotros mismos deberíamos hacer nuestros propios concursos para notarios y nosotros mismos debemos establecer cuáles son las condiciones necesarias para incorporarse al colegio de notarios. Claro, que mejor que el mismo colegiado para regular eso, ¿no? Qué mejor que eso. Entonces vean ustedes, eso significaría que estos concursos que se están haciendo mediante el Consejo del Notariado y con la participación de otros organismos que no son el colegio, serían nuevos. O sea, ¿eso se está manejando de qué manera? Recién nos estamos estudiando, acabo de llegar hace 2 días, ¿no? Estoy en mi segundo día aquí en Lima, nos vamos a reunir en el Congreso, probablemente hagamos la próxima semana, la subsiguiente, un conversatorio en el Colegio de Notarios de Lima, desarrollaremos estos puntos y veremos hasta dónde llegamos. En este Congreso de noviembre se va a tocar sobre todo varios temas de la sentencia, ¿no? Es muy importante porque va a haber la oportunidad para que notarios de todo el Perú no vengan y se analice con mucho más profundidad este tema. Claro, el primer tema que vamos a tratar es la solidaridad tributaria del notario, porque ustedes saben que se nos establece a nosotros los notarios la responsabilidad en el pago de impuesto de un contratante que no es, en el cual el notario no tiene oficio ni beneficio. Una persona vende, otra compra y el notario es solidario responsable por el tributo que el comprador o el vendedor dejen de pagar. Ese es un primer tema. Pero aprovechando ese tema, vamos a tratar el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque ese es el tema saltante en el día de hoy. Claro. Bien, doctor, muchas gracias por haberme recibido, muchas gracias por nuestro tiempo con esta entrevista y desmenuzar un poco más lo que es el tema del Tribunal Constitucional. Bien, ahora vamos a también avisar a nuestros internautas que el día viernes también el doctor nos va a dar un pequeño tiempo para conversar sobre lo que se ha logrado en el Congreso Internacional de Notariado, ¿no? Que Perú sea sede del Congreso Internacional de Notariado en el 2013, ¿no? Que es una gran noticia para el Perú y que, bueno, lo vamos a tratar el día viernes ya con más calma, porque va a ser un ingreso económico definitivamente muy grande para el Perú, ¿no? Claro, es una gran noticia para los notarios, pero una mayor noticia para todo el Perú, porque esta es una PEC mundial que se va a realizar aquí en el Perú. Perfecto, esto lo vamos a desarrollar con más tiempo el día viernes. Muchas gracias a